Gracias por tu participación y sigue conectado en Creti. Ya viene. I'm delighted to be here, and I want to thank Achap and Ana Maria and Ivan and all the people who have Personas que han trabajado tan fuertemente para que yo esté aquí, así que quiero felicitarlos por su perseverancia en hacer todo esto a tiempo que entonces que ya tengo muchos amigos en Chile y espero entonces la oportunidad de poder visitarlos. Tengo una presentación, yo quería ver si podemos poner la primera diapositiva, por favor. Voy a hablar entonces acerca de la economía creativa. Em, la capacidad innovadora que tiene sus empresas, digamos, y no quiero verlo desde el punto de vista en que tengamos un poco de valor solamente dentro de la economía, sino que hay una capacidad infinita o de pensar también de dónde entonces podríamos pensar en nuevos productos y servicios. Donde obviamente que pueden haber muy pocos límites en comparación con los negocios tradicionales o conservadores. La línea de todo esto es que yo creo que la creatividad no solamente crea negocios, sino que también lo cambia todo. Es decir, cambia la manera en que nosotros pensamos en nosotros mismos, cambia la manera en que nosotros pensamos en la gente, en lo que trabajamos, en cualquier cosa que hagamos, se lo cambia todo y en todo lo tanto tiene que haber entonces allí una idea subyacente a mi presentación. Me encanta esta fotografía porque la tomé en Londres hace unos 13 años y de alguna manera entonces nos dice que lo primero que tiene que ver con la economía creativa, es decir, que vamos a ver entonces con esta fotografía, digamos, si la ponemos en el centro de Londres, el de Londres, y nos dice entonces que llenemos toda esta ciudad con artistas, es decir, que le da la posibilidad a todo el mundo que dé su posibilidad de emprender. Y la próxima diapositiva nos muestra la realidad hoy en día, que se trata de una persona, hombre o mujer, da lo mismo, no importa también, tampoco que dónde esté, podría ser en cualquier parte del mundo, podría trabajar todo el día, digamos, puede pensar, podemos entonces, vean la pantalla, tratando de darle sentido a lo que está haciendo. Voy a volver a esto, pero quiero introducir esta idea, digamos, de que una persona, digamos, puede hacer un trabajo cognitivo. Una persona cognitiva puede hacer un trabajo cognitivo. Esta persona puede ser una arquitecta, una diseñadora, ah, puede ser cualquier cosa, digamos, no importa, pero está pensando. Y pensar es la mejor, o la parte más importante, digamos, de todo el trabajo que uno puede hacer. Vamos a ver entonces a dividir esta presentación en dos sesiones, en tres sesiones. La creatividad va a ser la primera de ellas. La próxima, por favor. Bien, aquí tenemos tres principios. Estos son los tres principios que yo he descubierto como parte de un proyecto de investigación que hicimos en China, viendo las posibilidades futuras de la educación china. Y vimos entonces cómo vemos la creatividad ahí de una sola manera, digamos, ¿no? Pero trabajamos entonces allí donde n- n- no podemos llegar al número 3 si es que no tenemos primero hecho el uno y el 2. Por lo tanto, la primera diapositiva aquí nos dice que está muy basada en un hecho, en un hecho en que todo el mundo nace con imaginación, con una conciencia, con conciencia de esa imaginación, tenemos memoria, también nacemos con, ah,
con todos los recursos que necesitamos para utilizar nuestra imaginación. Es decir, un niño sano crece así, con todo esto, pero también con una pasión por usarlo. Es decir, no hay ningún niño, digamos, que pueda tener una imaginación y que rechace utilizarla. Es decir, los chicos, todos los niños tienen una imaginación y además tienen un instinto muy apasionado de utilizarlo, ¿no? Y la pueden utilizar para propósitos muy privados, pero también para públicos, ¿no? Por lo tanto, yo digo acá al final, ser creativo para un niño es normal, para un niño o una niña. Y de alguna manera tendemos entonces a ser creativos de una manera inusual, como rara o marginal quizás. Y la verdad es que esto fue la manera en que se nos dio durante mucho tiempo, pero la verdad es que hoy en día entonces uno tendría que volver a ver esto como parte de la vida normal. Todo el mundo nace con la creatividad en su interior. Por lo tanto, cuando vamos creciendo, llevamos esta creatividad desde el interior nuestro hacia el exterior nuestro. Queremos ser libres para poder entonces compartir estas ideas. Es decir, la libertad de expresión, por ejemplo, para poder manejar nuestras relaciones y nuestras ideas. Y todas estas ideas entonces nos dicen que debemos decir que sí o que decir que no, o quizás, o pensaremos, es decir, vamos a tomar a lo mejor un pedazo de esta idea solamente, voy a cambiarla, es decir, tengo la libertad de poder hacer lo que yo quiera, es decir, no tendría que haber alguna restricción. Y tener entonces la posibilidad de poder venderlas también y ponerle un precio a mi idea. La próxima, por favor. Ahora, y el tercero de estos principios que tienen que ver con la libertad que necesitan mercados. Nosotros necesitamos en algún momento de la libertad tomar nuestras ideas, ponerlas dentro de nuestros productos, nuestros servicios o lo que haya sido creado con una etiqueta de precio. Es decir, necesitamos un mercado que esté abierto, que sea libre y que sea eficiente también. Y por eficiente quiero decir eh, yo podría encontrar lo que la gente realmente necesita. Si yo hago algo y la gente sabe que yo lo he hecho, antes, antes de crear de la economía creativa, quizás tendría que hablar un poquito acerca del suministro, digamos. A veces a- en- hacemos o leemos algo acerca del suministro, digamos, de la oferta y la demanda, que es la base de esta economía, digamos, ¿no? Entonces, y la gente lucha por tratar de hacer que esto corresponda a la oferta y la demanda. ¿No? Cuando encontramos entonces en una ciudad, obviamente queremos generar dinero y necesito que la gente vaya a comprar en mi ciudad lo que yo estoy haciendo. Es decir, es como la presión, la premura que uno puede encontrar ahí. Es decir, yo soy un buen diseñador, hago cosas fantásticas, etcétera, pero eso no es una economía, eso es producción sin demanda. Y eso no funciona, eso no es sustentable. Por lo tanto, quiero enfatizar esto, que una economía creativa es donde tenemos un mercado que está vendiendo y comprando. Ahora, tenemos mercados claves o nucleares, digamos, que yo no quiero ser contencioso con eso, pero todo el mundo, digamos, tiene una idea de que puede constituir un mercado nuclear o básico, digamos. Tenemos entonces un mercado nacional y hay distintas variedades, digamos, ¿no? Porque los mercados nacionales tienden a seleccionar algunos mercados que son más fuertes para ellos y obviamente que tienden entonces a también poner un poco más de énfasis en la oferta y la demanda. Pero para mí, estos mercados claves o COA son el arte, el diseño, la entretención, los medios y la innovación. Para mí,
donde tengamos entonces, no sé, hace unos 15, 20, 30 años atrás, entonces teníamos alguna separación de los mercados, pero ahora estamos yendo a un mundo donde la creatividad y la innovación se están solapando. Es decir, es bastante obvio en el mundo digital, como que también entonces en el hardware y el software, donde vemos que hay un contenido de programación en los software hoy en día que es creativo y esto nos va a llevar entonces a, a un nuevo hardware, a nuevo software, a nuevas apps también, aplicaciones. Es decir, vamos a ver que hay innovación en todo ello. Por lo tanto, para mí, la creatividad, como también el arte, el diseño, la entretención, los medios, siempre van a volver y van a necesitar la innovación, por lo tanto. Y esto hace que la creatividad sea aún más importante. La creatividad nos lleva a la innovación basada en la necesidad de la creatividad, y yo diría que es obviamente que se están necesitando mutuamente. Es decir, este es un gran input para la innovación, por ejemplo. Ahí es donde yo veo que hay innovación en mi definición ahora de la economía creativa. La siguiente, por favor. Y también voy a agregar los hospitales, porque quiero enfatizar también la variedad de actividades que hoy en día son afectadas también por esta economía creativa, porque hemos visto que cambia todo. Y hay algo muy importante, muy famoso, digamos, en los hospitales, que un grupo de cirujanos diseñaron, digamos, o desearon un hospital que fuese un lugar más atractivo, donde hubo entonces un poco de arte que se le introdujo para crear un espacio más amigable, más cariñoso. La próxima también. Aquí vemos entonces que es una enfermera bailando con un paciente y al de atrás un doctor que está tocando la flauta. Por lo tanto, estos hospitales no es que sean solo más bonitos, sino que la investigación nos ha mostrado una y otra vez que los tiempos de recuperación son más cortos. Es decir, hay un beneficio clínico clarísimo en este tipo de diseños y de belleza en el hospital. Por lo tanto, los hospitales no son creativos, no, pero lo que se le puede crear algo creativo a ellos para que sean lugares distintos. El tamaño total, digamos, mm, el de la economía, bueno, varía, ¿no? Más o menos en mi caso, va llegando a los 6 trillones de am, dólares, digamos, que ha tenido un crecimiento además llegando a un 3 o un 4% de aumento por año, digamos, y esto es bastante grande, digamos, ¿no? Y, y esto ha sido muy malamente efectivo por parte de la pandemia, ¿no? Es decir, es decir, hemos llegado a un punto en que tenemos cifras negativas en términos de, de la, am, de la inversión que se está haciendo, digamos, en los últimos 9 meses en esta industria creativa. Entonces, obviamente que va a ser significantemente menor, digamos, pero esto de alguna manera nos dice que esta baja, digamos, de alguna manera alguien lo va a tomar en sus manos y lo va a poder cambiar, digamos. O también podría decir que hay estimaciones que puede ser estos 6 trillones, digamos, a lo mejor no va a ser exactamente lo mismo en un futuro cercano. Esto es mi propio país, digamos, ¿no? El Reino Unido, que tenemos buenos datos sobre la economía creativa en los últimos años, donde tenemos entonces ingresos anuales que nos llegan a 158.000 millones. Y es muy interesante
muy interesante que va creciendo 5 veces más rápido que otros sectores, pero por supuesto que en el 2020 obviamente que han bajado, digamos, ¿no? Y que no han sido buenos, obviamente, estos datos. Sin embargo, podríamos decir que la economía creativa en el Reino Unido no es lo mismo que en otros países, pero más o menos el mismo magnificador, digamos, que lo podríamos encontrar en autos, en la ciencia de la vida, en el aeroespacio, etcétera. Esto ya no es marginal, obviamente, ¿no? No estamos hablando de gente rara, es central, es absolutamente vital, no para la economía, sino que para nuestras vidas también. La próxima. Ahora vamos a ver entonces el negocio, que es la esencia del negocio, digamos, ¿no? Que es el talento de la gestión. Vamos a hablar acerca de 5 elementos o del negocio de ser creativo, de gestionar esta creatividad. Y voy a comenzar entonces con lo que nos decía Peter Drucker, que es uno de los personajes más importantes de esta industria. Peter nos dice que tenemos algunos objetivos de gestión, 3. Todos los gerentes, todos quienes gestionan, tienen que, tienen que empezar por gestionarse a sí mismos. Si no lo haces, nada funciona. Y creo que esto es particularmente importante y real. Creo que en mi país, como en el resto del mundo también, a excepción de este año, digamos, ¿no? En que estuvimos encerrados en el Reino Unido y casi todos nuestros negocios, todos los negocios creativos estaban a la baja y todo el mundo entonces tenía que hacerse cargo de su propia vida, digamos, ¿no? Y obviamente que esto fue bastante más fuerte de lo que uno tendría que haber hecho con su vida antes. Por lo tanto, para, para esto necesitamos también tener una gestión de nuestra compañía, trabajar para nuestra compañía. Es decir, si trabajamos para una empresa, todo lo que hacemos es para el bien de la compañía, de la empresa. Y esto es difícil para los creativos, porque uno se pone normalmente al mismo nivel que la empresa, pero estamos levemente más abajo. O más arriba, digamos. Es más arriba donde hay otras personas que están pensando que sus ideas son levemente más importantes que las otras, simplemente porque son mías, ¿no? Y el tercer nivel es que cualquiera cosa que nosotros hagamos se debe hacer para el beneficio de la sociedad, y esto es muy importante, muy real para los creativos también, porque cuando pensamos que hemos hecho algo con éxito, hemos hecho algo que es mejor que cualquier otra, es más bonito, es más elegante, es más rápido, es más barato, es más conveniente. Es decir, y a través de todas estas cosas, digamos, es más elegante, más mejor esta solución. Obviamente, entonces uno cree que va entregando no solo placer, sino que también un beneficio social. Y esto entonces sucede que en algunas otras economías no funciona, no es así, digamos. Y por lo tanto, es muy importante entenderlo para los creativos. Es decir, cuando trabajamos en conjunto, particularmente esto es lo que funciona, lo que se da siempre entre el mundo de la creatividad y de los creativos. Como resultado de todo esto, tenemos lo que yo llamo a las personas justo a tiempo, digamos, es decir, es un término que podemos prestar tomado de lo que hablaban los japoneses hace 30 años atrás, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos este trabajo justo a tiempo, de la manufactura justo a tiempo, etcétera, ¿no? Respecto de los componentes, pero con la industria creativa no se debe aplicar a los componentes, sino que a la gente y a las ideas. Todos los negocios creativos, y puede ser una persona, 2 personas, puede ser 5, puede ser 100. Es decir, se adelantan.
muy especializadamente. Es decir, esta empresa, esta industria creativa es muy competitiva. Creo que es tan competitiva como la agricultura o la manufactura, digamos. O sea, básicamente, estamos, estamos hablando de que dependemos de algo que es distinto y mejor. Y cuando otra gente hace algo mejor, tenemos que volver a hacer algo mejor nosotros, a su vez. Por lo tanto, es muy competitivo y la única manera que se puede hacer esto es especializándose en lo que realmente uno es muy bueno para hacer. Es decir, alguna cosa que solo tú puedes hacer. Y por lo tanto, esto significa que uno puede utilizar a otras personas, contratistas externos, otras empresas, am, otras personas que sean autónomas, por ejemplo, o sea, para que te puedan entregar cuáles son sus habilidades según tú las vas demandando y necesitando. Por lo tanto, esta economía creativa normalmente está en las ciudades, es un fenómeno más bien urbano, digamos, y trabajamos por clustering, es decir, juntamos a otras personas, las agrupamos, esperando que lleguemos a un momento específico para el desarrollo de nuestro negocio, digamos. Si vemos entonces, buscamos a otras personas que sean afines para poder desarrollar nuestro propio producto. A eso es lo que me refiero con estas personas junto a tiempo. Y otro aspecto importante es lo que yo llamo lo propio incorporado, es decir, en todos los países, ah, desde América hasta China, podemos encontrar grandes empresas que están contratando mucha gente y vemos que las cosas que ellos hacen es bastante más efectiva. Bien, no sé qué sucedió, pero vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Es importante también ver cuáles son los tipos de contrato. Esta economía creativa es, va a depender quizás no tanto en la tierra, en los edificios, ni en el capital, etcétera, digamos, ¿no? Sino que va a depender en las ideas y la manera en que uno los puede gestionar a través de contratos con otras personas y con otros contratistas, digamos, ¿no? Y esto obviamente que es muy importante porque tiene que ver con la propiedad intelectual también, donde vemos que el copyright es muy importante, las marcas registradas, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con con esta propiedad intelectual. Por lo tanto, todos los gerentes, todos quienes gestionan, tienen que estar muy familiarizados con la propiedad intelectual, digamos, que podemos generar entonces un copyright. Y las reglas de ellos se pueden afectar en nuestro negocio. Hay que, em, entonces, saber cómo podemos inscribir una empresa por aquí, cuáles son los porcentajes autorizados, etcétera, cuánto deberíamos pagarle al autor, cuánto le pagamos a la persona que hace la traducción. Se necesita saber todo esto porque es absolutamente fundamental. Y encuentro aquí ah, personas que sea que no estén familiarizados, digamos, con todo esto, o de alguna manera u otra no quieren involucrarse en estos temas. Por lo tanto, es una parte de qué manera entonces le entregamos un valor, cómo lo podemos vender y comprar, y de qué se trata la fuente abierta también. Es decir, cuando estamos hablando de compartir efectivamente, ¿no? Es decir, no lo vamos a dar gratis, por supuesto. Eh, em, uno, quiere siempre tratar de hacerlo de una manera en que se gestione su propio negocio de alguna manera abierta y es muy básico, digamos, porque todo el mundo tiene que entender todos estos valores, digamos, todos estos parámetros para poder llevar a cabo su propio negocio.
La próxima diapositiva, por favor. Y el quinto tiene que ver con modelos de negocios. Tengo que hablar, sí, aquí acerca de la curiosidad, que es uno de los elementos básicos y esenciales, porque de alguna manera la curiosidad, yo creo que es la parte más arriba que tendríamos de nuestra escala, porque es la calidad más importante y deseable de todas, es la más valiosa. También, por supuesto que es difícil, ¿no? Poder gestionarla, pero la curiosidad no tiene que ver con el dinero, digamos, sino que la mayor parte del valor, digamos, dentro de esta cadena de valor está arriba, digamos, de esta cadena de valor y tiene que ver am, con bienes que son personales, muy subjetivos, ¿no? La mayor parte del empleo también está en la parte más baja, más esencial, digamos, de nuestra cadena de valor, digamos. ¿Dónde queremos estar dentro de esta cadena de valor? Y podríamos a lo mejor tener un interés en el diseño, digamos, eh, en las publicaciones, en el desarrollo de software. Podríamos tener entonces un interés quizás en donde podamos llevar a cabo cuáles son nuestras inquietudes personales, pero, pero tenemos que saber ponerlas en qué parte dentro de esta cadena de valor para que sea más rentable. Y hay muchas personas que no lo saben y no saben cómo posicionarse dentro de esta cadena de valor. Y ahora les voy a hablar entonces acerca del trabajo invisible. Esta es una fotografía muy familiarizada para todos nosotros, digamos, ¿no? Es decir, que estamos, ¿no? No sé, am, alguien que está am, haciendo bodas, digamos, ¿no? Entonces, eh, es bastante similar a la que podemos ver en cualquier parte, pero esta es la mecanización, esta es la manufactura, es la fabricación, digamos, de productos. Es decir, de los años 20, cuando empezamos entonces al principio con esta revolución que tuvimos, ¿no? En los años 20, de alguna manera en que uno ve lo físico, lo visible que es físico, digamos. Nosotros sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde termina. Y, y la verdad es que aquí estamos luchando, ¿no? Entonces, por lograr algo. Y esto es un trabajo visible, se ve. Es un trabajo que está dominado, ¿no? Que todo el mundo podría hacer un trabajo visible, ¿no? Hace 200 años atrás, 100 años atrás. Pero esto es lo que yo les había mostrado anteriormente, es que no sabemos qué es lo que está haciendo ella. Ni siquiera sabemos si es que está trabajando, a lo mejor está mirando otras cosas. Y esto es más invisible aún. No tienen idea lo que están haciendo ellos, ¿no? Esta es una empresa, digamos, en que entonces podríamos ver que podríamos imaginar lo que podrían estar haciendo, pero efectivamente no sabemos, porque es la parte interesante, sí, de las empresas creativas, ¿no? Esto yo la tomé en un aeropuerto cuando podíamos tomar aviones. Em, Aquí, obviamente, nuevamente, tampoco sabemos lo que están haciendo. Sucede que son artistas famosos y el otro es un arquitecto, pero no podríamos saberlo solo al mirarlos, ¿no? ¿Qué profesión tienen? Esto me encanta, digamos, ¿no? Porque también en el aeropuerto, y aquí estamos entonces con familias que están bajo estrés ahí en el aeropuerto, no tenemos idea qué es lo que está sucediendo con ellos. Entonces, yo quería enfatizar, digamos, en cuando vamos revisando todo el mundo, veamos viendo gente creativa en distintas culturas, en países, y me doy cuenta que la gente trabaja distinto en distintos lugares. Es decir, no sé exactamente, no he podido entender bien por qué, digamos, ¿no? Las ideas son distintas, a lo mejor los intereses son distintos, porque viven de una manera diferente. Y, y eso realmente me sorprende, digamos, porque quiero comprender de qué se trata todo esto, ¿no?
de qué es lo que hace una persona creativa, ¿no? Pero qué es lo que es interesante, digamos, y qué es lo hace a ellos am, exitosos. Y por lo tanto, tenía mi idea entonces de lo que se trata este trabajo invisible. En primer lugar, vamos a ver el aspecto cognitivo, es decir, no tiene que ver con solo lo cognitivo, pero creo que lo más importante, lo más satisfactorio, digamos, ¿no? Los elementos que uno tiene que ver con su propia organización, elementos que son más deseables para nosotros, ¿no? Son cognitivos, es decir, el trabajo de la cabeza, del cerebro. Es muy personal también. Realmente empieza en una privacidad total prácticamente y siempre se mantiene personal. Y es muy subjetivo, porque es una opinión. Es, eh, básicamente estamos hablando de que son mis opiniones y que por supuesto que pueden ser, pueden ser cuestionables también, ¿no? Y pueden ser también un poquito desordenadas en su andar. Y son nómadas, efectivamente, porque nosotros podríamos tener una idea en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. No necesitamos estar trabajando, ni tampoco estar en un espacio para trabajar específicamente. Y por último, es un sinfín. Es decir, tenemos una idea, se nos olvida y la recordamos. Podríamos recordar las ideas de otro, podríamos recordar una corrección, digamos, o a lo mejor no nos acordamos, si no importa, pero podríamos recordarnos de una idea, la podemos corregir un poquito y la cambiamos, o no sé, le vamos a cambiar el color o los elementos, no sé, podemos tener distintos otros estímulos, ¿no? Y podemos tomar prestadas algunas ideas, utilizar ideas, reusar ideas, no importa. Pero con lo los recursos que tenemos, digamos, son todos distintos. Es decir, es muy difícil poder deshacerse de de una idea, porque siempre podría estar presente en nosotros, está en el aire, digamos, ¿no? Por lo tanto, el proceso pareciera para mí, digamos, que es bastante importante y básico. Es decir, en primer lugar, podemos tener una muy buena idea. Podemos describirla a 2 jueces y constantemente nos van a juzgar. El primero nos dice, bueno, realmente para mí es lo mejor que tú puedes hacer. Es decir, ¿podrías hacerlo incluso mejor que esto? Quizás. Y es muy difícil decir, bueno, realmente esto es lo mejor que yo puedo hacer. Es muy difícil decir eso. Trate de hacer esto a lo mejor, el mejor diseño, utilizar el mejor software, hacer la historia. ah, es lo mejor que he podido lograr. Y el juez entonces se siente satisfecho. Sin embargo, vas al otro juez que te dice te hace una pregunta muy distinta. ¿Es lo que quiere el mercado? Porque uno puede hacer alguna cosa totalmente distinta a lo que el mercado quiere. ¿Realmente existe el mercado para esto? Porque a lo mejor el mercado no le interesa lo que tú has hecho, digamos, ¿no? A lo mejor puede ser bueno, sí, pero es demasiado caro, o a lo mejor no hay interés, no. Por lo tanto, el del mercado, el juez del mercado le dice: "No sé, aquí no funciona". Es decir, ser creativo y tener un éxito en los negocios y poder generar dinero es un continuum que va entre estos 2 jueces, es parte de este proceso, ¿no? Es parte del proceso, insisto, porque tiene implicancias enormes.
respecto de cómo nosotros vamos generando nuestra vida, cómo proyectamos nuestra vida, cómo nos levantamos en la mañana, por qué nos levantamos, qué hacemos, cuáles son nuestras prioridades, de qué manera entonces nos podemos relacionar con los otros que nos pueden ayudar. Aquí tenemos estos dos jueces siempre. Y yo quería resumir esto de otras maneras, de dos maneras, es decir, piensen muy fuertemente y háganse cargo. Es decir, estoy tratando de utilizar entonces esta idea de piensen muy fuertemente y háganse cargo. Este es un hombre que piensa muy fuertemente, también se hace cargo, se llama Chris Sheldrake, que es un promotor de música y quería ser un pianista, pero tenía problemas con sus manos y creó una banda, digamos, después creó otra. Y un día, cuando estaba organizando una banda para una fiesta, la banda, la banda se perdió, es decir, los instrumentos se le perdieron. Así que llegó a la fiesta súper tarde. Y la verdad es que digo, bueno, tuve problemas con esto, ¿no? Entonces no pudieron llegar a tiempo, etcétera, ¿no? No pudieron hacerlo tampoco de manera adecuada cuando llegaron. Entonces, de alguna manera, esto fue como ridículo, ¿no? ¿Por qué no teníamos una manera mejor de abordar todo esto? Bueno, y la verdad es que esto no tiene mucho sentido. En algunos países es distinto las reacciones que podemos tener. eh, a lo mejor, no sé, si es que a- pudiésemos haber llegado en algún país, no por la puerta de atrás, sino que por la entrada principal de la casa. Entonces, él decidió hacer algo, tomó una decisión, se hizo cargo, sabiendo no sabiendo nada respecto de esto, de cómo hacerlo, no tenía idea, digamos, exactamente qué es lo que tenía que hacer, cómo abordar todo esto. Pero empezó desde abajo, trabajó muy fuertemente y logró crear un sistema. Y el sistema es que él dividió el mundo, todo el mundo, en cuadrados y le dio a cada cuadrado una idea que tenía 3 palabras. Y el nombre de la compañía son 3 palabras. Y todo el mundo puede recordar 3 palabras. Es difícil, es difícil poder recordar 10 palabras, pero 3 palabras es muy fácil recordar. Así que si es que su banda estuviese limitada entonces a una casa donde podría entrar por la parte de adelante o de atrás de la casa, etcétera, él podría utilizar este sistema para identificar una puerta en particular, por ejemplo, sobre la cual o por la cual podría entrar esta banda. Las 3 palabras, siempre 3. Si estamos en un parque, el parque entonces es un lugar amplio, grande, donde nos podemos sentar, donde podemos encontrar entonces, entregar una direccionalidad, entregar una dirección, entregar 3 palabras. Un lugar en una casa, en un área muy remota, también tiene una dirección, obviamente, ¿no? Tiene una dirección en su propio lenguaje, pero tiene una dirección. Lo que quiero demostrar aquí es que aquí tenemos una persona que fue frustrada al principio por algo y, y se preguntó por qué sucede esto. No podrá haber una manera distinta de hacer las cosas. Y salió o resultó con una solución, ¿no? Que fue muy exitosa, utilizando entonces estos distintos servicios que los puede vender en distintos países del mundo hoy día.
y es una organización que tiene hoy en día, como la Mercedes, por ejemplo, Mercedes-Benz, que utiliza entonces un estándar para poder dirigirse al mundo. Lo tomó de las Naciones Unidas, de Google, etcétera. Pero este señor logró generar un sistema solamente por una idea que en un principio fue muy irritante para él. Quiero terminar con esta cita de Walt Disney, que es un artista, un geek también, un inventor, etcétera. El futuro lo está esperando que lo descubramos. El futuro se crea en la mente, en nuestros cerebros, y después hay que darle acción. Entonces, lo tenemos primero en nuestras mentes y después en la actividad. Lo dijo hace 60 años atrás, quizás. Esto es más reciente. Es de una encuesta de IBM que se le hizo a 1.600 CEOs de distintos países en el mundo. Y se les preguntó entonces, ¿cuál sería la calidad más importante de cualquier organización? La creatividad va por encima de las características del liderazgo de cualquier otro, digamos. Los líderes creativos son, se sienten cómodos con la ambigüedad. Es decir, podemos entender que al mismo tiempo a muchas personas lo pueden encontrar muy difícil esto, ¿no? Aquí tenemos algunos libros míos y la próxima, y con esta les puedo dar las gracias y decirles que ha sido un placer hablar a personas que no puedo ver, pero para mí es muy interesante también escuchar a Edna dos Santos, una gran defensora de toda esta industria creativa. Y también estoy abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación.